El olor a diésel rancio y a café quemado era el único hogar que Javier González conocía desde hacía 40 años. A sus 62, cada kilómetro recorrido se sentía como una pequeña lija contra sus huesos. El correcaminos, su viejo Kenworth T680, era más que una máquina. Era un ataúd rodante, un confesionario y el único testigo de su exilio autoimpuesto. Estaba en Alemania, en algún lugar de la A9 cerca de Leipzig, y la lluvia de noviembre golpeaba el parabrisas con la furia de un acreedor. Javier sorbió el último trago de café tibio de su termo abollado, un sabor amargo que le recordaba a sus finanzas. La jubilación se veía tan lejana como su natal Zacatecas. Allá lo esperaba Rosa, su ancla, la única razón por la que seguía girando esa llave cada madrugada. El teléfono, montado en el tablero, vibró con una melodía de mariachi que sonaba fuera de lugar en la gris autopista alemana. Era Alfredo. Javier carraspeó, enderezando su espalda dolorida antes de contestar. Don Alfredo, buenas noches. Javi, ¿cómo vas? ¿Ya entregaste en Berlín? La voz de Alfredo era suave, aceitosa, el tipo de voz que te sonríe mientras te apuñala el cheque. Voy en camino, jefe. Mañana a primera hora, como quedamos. Olvida Berlín. Cambia la ruta. Te va a caer un nuevo manifiesto al sistema. Este es especial, Javi. Paga el triple. Javier sintió esa punzada familiar en el estómago, la mezcla de oportunidad y peligro. El triple significaba saldar la hipoteca. Significaba, quizás, dejar de deberle al banco ese préstamo personal que había pedido cuando Rosa enfermó. Especial. ¿Cómo? Sin preguntas, Javi. Vas a recoger un contenedor sellado en Dresden. De ahí, directo a Rumania, un pueblo cerca de Bistrița, Transilvania. El silencio de Javier fue más pesado que su remolque. ¿Transilvania? Jefe, eso está muy al este. Son montañas, y el correcaminos no está para esos trotes. La semana pasada le sonaba la transmisión. El correcaminos aguantará. Es un camión noble, dijo Alfredo, como si hablara de un caballo viejo al que estaban a punto de sacrificar. Mira, Javi, el cliente es muy importante. Es un coleccionista de antigüedades, de esos que no les gusta que sus inversiones pasen por aduanas regulares. Es delicado, pero la paga es inmediata. 10.000 euros al entregar. Limpios. Javier calculó. 10.000. Era más de lo que había ahorrado en 3 años. Era la tranquilidad de Rosa. Era, por fin, la orilla. Está bien, jefe. Mándeme los papeles. Pero si el camión falla, que conste que le avisé. Tú eres el mejor, Javi. Por eso te lo doy a ti. El cliente es un tipo excéntrico. No quiere demoras. No quiere que el contenedor se abra bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Entendido. Sin preguntas. Así me gusta. Cuídate, Javi. Y maneja con Dios. Javier colgó. Maneja con Dios, murmuró con sorna. Alfredo no creía en Dios. Creía en el balance de sus cuentas en las Islas Caimán y en sus trajes caros. Javier había visto una foto de la última fiesta de Alfredo en su mansión en Las Lomas. El tipo llevaba un traje que Javier supuso era Gucci o algo así, mientras él tenía que contar centavos para la próxima caseta. El sistema pitó. Nuevo destino. Rumania. Javier suspiró, puso la direccional y tomó la siguiente salida, sintiendo como el peso del remolque vacío y el peso de la decisión que acababa de tomar lo empujaban contra el asfalto mojado. El correcaminos devoraba kilómetros, pero a Javier le parecía que el camión también devoraba su alma. Había cruzado la República Checa y Eslovaquia en un trance de fatiga y cafeína. Cada parada era un recordatorio de su soledad. Veía a otros camioneros, más jóvenes, riendo en las estaciones de servicio, y él solo podía pensar en el reuma de sus manos. La filosofía de un trailero viejo es simple. La máquina y el hombre son uno solo, y ambos se están oxidando. Tú y yo, mi chulo, le dijo al volante. Somos de otra época. Recordó cuando empezó, en los 80s, cruzando a Laredo. Entonces se sentía como un conquistador. Ahora se sentía como una mula de carga. Alfredo era la encarnación de todo lo que Javier despreciaba. Un hombre que nunca se había ensuciado las manos de grasa, pero que se quedaba con la tajada más grande. Javier imaginaba la vida de Alfredo, despertando en sábanas de seda, dando órdenes por teléfono mientras un chef privado le preparaba el desayuno, hablando de acciones y fondos de inversión.
Mientras tanto, él, Javier, estaba arriesgando su pellejo y la salud de su camión por un cargamento misterioso en el fin del mundo. Un hombre es lo que hace, no lo que tiene, solía decirle su padre. Pero qué difícil era creer eso cuando el mundo te medía por lo que tenías. El sueño de Javier no era el lujo, era la paz. Era poder sentarse con Rosa en el porche, en Zacatecas, sin que el teléfono sonara con una nueva emergencia o una nueva deuda. Era quizás un día poder entrar a una tienda y comprarle a Rosa ese bolso Chanel que ella solo veía en las revistas, en lugar de las imitaciones que le traía de la frontera. Pero esos sueños parecían infantiles ahora. La realidad era el asfalto. El cargamento en Dresden fue extraño. No hubo papeles firmados, solo dos hombres corpulentos en un almacén sin luces. Cargaron el contenedor sellado, color gris plomo, sin marcas. Ni siquiera le dijeron qué precinto poner. Ya lo traía. Solo llévelo, dijo uno de ellos en un inglés áspero. El contenedor se sentía pesado, pero equilibrado. Antigüedades, había dicho Alfredo. Seguro. Javier se persignó antes de arrancar, no por fe, sino por costumbre. Un ritual para alejar la mala vibra. La entrada a Rumania fue como cruzar un velo. El paisaje cambió de inmediato. Las autopistas cuidadas de Hungría dieron paso a carreteras nacionales más angostas, más oscuras. Los Cárpatos se alzaban en el horizonte como dientes rotos. Javier nunca había sentido un aire tan antiguo. El GPS lo estaba guiando por rutas cada vez más rurales. «Esto no me gusta, Correcaminos», susurró. Trató de llamar a Rosa. La señal iba y venía. «¿Javi? ¿Mi amor? ¿Dónde andas?» Se oye muy feo. La voz de Rosa sonaba como si viniera del fondo de un pozo. «Voy en camino a Rumania, mi vida. Un viaje rápido». Salió de repente. «Rumania. Ay, Javier, ¿qué andas haciendo tan lejos? Esos lugares son peligrosos. Dicen que... No digas nada, vieja. Es trabajo. La paga es buena. Ya con esto chance y me regreso antes de Navidad». Mintió. Sabía que no sería así. «Cuídate mucho, por favor. Siento un pendiente en el pecho». Como que algo no está bien. Javier sintió un escalofrío. Rosa siempre sabía. Tenía esa intuición. «No te apures. Es solo... la niebla. El camino está pesado. Revisa que el boiler esté prendido. Te marco en cuanto pueda. Te rezo un rosario, mi viejo. Que la Virgen te cuide». La llamada se cortó. La palabra virgen se quedó flotando en la cabina, un talismán débil contra la oscuridad que se cernía. El camión empezó a subir. El paso de Borgo. Las señales de tránsito eran ahora en un idioma que no entendía, y la niebla se espesaba, convirtiendo el mundo exterior en un borrón de grises y sombras. Los pinos eran gigantescos, centinelas silenciosos cubiertos de musgo. Javier estaba solo, completamente solo. El motor del correcaminos empezó a toser. Un sonido metálico, un golpe seco, y luego, el silencio. El motor se apagó. El camión se detuvo en seco. La inercia lanzó a Javier contra el cinturón de seguridad. Las luces del tablero parpadearon y murieron. Silencio total. Un silencio tan profundo que dolía. Javier giró la llave. Nada. Otra vez. El sonido metagoteo de la ignición fallida. «No, no, no, no. Ahora no, cabrón». Golpeó el tablero. El correcaminos estaba muerto. Estaba varado en mitad de la nada, en una carretera de montaña en Transilvania, con un cargamento misterioso, sin señal de celular y con la noche cayendo como una guillotina. El pánico es un ácido lento. Primero Javier sintió la adrenalina. Salió de la cabina con una linterna. El frío era brutal, cortante. Abrió el cofre. El vapor salió como un fantasma, pero el motor estaba frío. Revisó la batería, los cables. Nada. Era algo profundo. La transmisión, como había temido. Alfredo y su maldita tacañería. Javier se recargó en la llanta, su aliento formando nubes blancas. Estaba solo. La realización lo golpeó con fuerza física. Aquí nadie lo encontraría. Volvió a la cabina. El único refugio. «Piensa», se dijo. «Planea». Recordó un libro que leyó hace años. Uno de esos de superación personal que su hijo le regaló. «La mente es el único activo que controlamos», decía el autor. «El fracaso es temporal.
La rendición es permanente. Bien, no se iba a rendir. Tenía que sobrevivir. Primero, evaluar recursos. Tenía media caja de galletas saladas, 2 latas de atún y 1 galón de agua. Su saco de dormir. El tanque de diésel estaba lleno, pero eso no servía si el motor no arrancaba. Podía usar el diésel para hacer una fogata si era necesario, pero el frío ya estaba penetrando el metal de la cabina. Tenía que conservar el calor. Revisó el teléfono. Sin señal. La radio. Encendió la radio de banda civil, el canal 19. Aquí Correcaminos. ¿Alguien me copia? Atascado en el paso de Borgo. ¿Alguien en la frecuencia? Solo estática. Una estática que sonaba como susurros. Javier apagó la radio. El silencio era mejor que esa burla. Miró hacia atrás, hacia el remolque. Gris. Silencioso. ¿Antigüedades? ¿Qué clase de antigüedades necesitaban ser entregadas con tanto secreto en medio de la noche? La advertencia de Alfredo regresó. No lo abras. Javier no era un hombre curioso, era un hombre práctico. Abrir ese contenedor no iba a arrancar el motor. Solo le traería más problemas. La primera noche fue un infierno de frío y pensamientos oscuros. Javier se envolvió en el saco de dormir, pero el frío del metal se filtraba por sus huesos. Pensó en Rosa. ¿Qué estaría haciendo? ¿Viendo su telenovela? ¿Cocinando frijoles? La normalidad de esa vida le parecía ahora un lujo inalcanzable, más valioso que todas las inversiones que cargaba en el remolque. Pensó en su vida. 40 años en la carretera para terminar así, congelado en una montaña olvidada por Dios. Era una justicia cruel. Oyó ruidos. El bosque no estaba silencioso. Crujidos, ramas rompiéndose. Y luego, un aullido. Largo, lastimero. Lobos. Claro, estaba en los Cárpatos. Javier se aseguró de que las puertas tuvieran el seguro puesto. El correcaminos era una lata de metal, pero era una lata gruesa. Los lobos no podrían entrar. Pero el sonido helaba la sangre. Era un recordatorio de que él no estaba en la cima de la cadena alimenticia aquí. Era un intruso. Y estaba indefenso. Amaneció. La luz gris reveló un paisaje desolador. Árboles nudosos. Niebla espesa que no se disipaba. Javier salió a estirar las piernas. El camión parecía una bestia muerta en la carretera vacía. No había pasado ni un solo auto. Ni uno. ¿Qué clase de ruta era esta? Javier sintió hambre, pero comió con moderación. Una galleta, un trago de agua. Tenía que aguantar. Decidió revisar la cabina, buscar algo útil. En la guantera, debajo de mapas viejos de Italia y Francia, encontró un folleto turístico arrugado. Alguien lo había dejado ahí. La portada mostraba un castillo. El título estaba en rumano, pero una sección estaba en inglés. Las leyendas del Paso Borgo. Javier leyó. El folleto hablaba de la historia de la región, de Vlad el Empalador, cosas que había oído en películas. Pero luego leyó algo que le erizó la piel. Hablaba de la Dama Blanca, una leyenda local. Se decía que era el espíritu de una novia noble llamada Elara, que había muerto de frío en el Paso, esperando a su esposo que nunca regresó de la guerra. La leyenda decía que su espíritu todavía vagaba por el Paso, buscando viajeros perdidos. Se aparece en la niebla, leía Javier, y si te encuentra te recoge, te lleva con ella. Javier cerró el folleto de golpe. Paparruchas, dijo en voz alta, pero su voz tembló. Él era un hombre de Zacatecas. Había crecido con historias de La Llorona y el Charro Negro. Respetaba lo desconocido, pero esto era diferente. Esto se sentía real. La niebla, el frío, la soledad. Era el escenario perfecto para que la mente jugara trucos. El miedo es un fantasma que uno mismo crea, se repitió como un mantra. No voy a dejar que un cuento de viejas me gane. Pasó el día intentando reparar el camión, aunque sabía que era inútil. Golpeó la transmisión con un martillo, como si eso fuera a arreglar algo. Gritó de frustración. Intentó la radio cada hora. Estática. La tarde cayó de nuevo, más rápido esta vez. La segunda noche. El frío era peor. Javier sentía que se le entumecían los pies. Sabía que el peligro real era la hipotermia. Tenía que mantenerse despierto, moverse. Pero estaba tan cansado. El sueño era una tentación dulce y mortal. Fue entonces cuando la vio.
justo cuando la última luz se había ido y la luna, pálida y delgada, apenas perforaba la niebla. Una figura, al borde del bosque, una mujer, pálida con algo que parecía un vestido blanco, estaba inmóvil, mirándolo. Javier dejó de respirar, se frotó los ojos. Seguía ahí. No era una ilusión, era demasiado clara. Sintió que el corazón le iba a salir del pecho. «Lárguese», gritó, aunque el sonido apenas salió. La figura no se movió. Javier se metió de un salto a la cabina y cerró la puerta con seguro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. La apuntó hacia el bosque. La figura había desaparecido. «Estoy enloqueciendo. Es el frío. Es el hambre». Se acurrucó en el asiento del pasajero dándole la espalda a la ventana. Trató de rezar, pero las palabras no venían. Solo el rostro de Rosa. Y entonces oyó el sonido. No era un lobo, no era el viento. Era un raspado. Un sonido lento, metódico, como uñas sobre metal. Venía de atrás, del remolque. Javier se quedó paralizado. El sonido paró. Y luego, un clic, un sonido metálico, como un pestillo o un seguro que se abre. Un pestillo dentro del contenedor. El contenedor sellado. Javier se arrastró lentamente hacia el asiento del conductor. Su mente corría. ¿Antigüedades? ¿Qué antigüedad hace ruido? No abras el contenedor. La voz de Alfredo. El miedo que sintió por la dama blanca no era nada comparado con esto. Esto era físico. Esto estaba adentro. Agarró la radio. Necesitaba una voz humana. «Aquí Correcaminos, por el amor de Dios. ¿Alguien me copia? ¡Auxilio!». Una voz crepitó en la radio. «Ay sí. Ay sí, Grizzly. Teaud Prietene. ¿Cuál es su problema?». Una voz con acento rumano. «Un milagro. Amigo. Gracias a Dios. Estoy atascado. En el paso. Creo que Borgo. Mi camión murió. Estoy congelándome». «Borgo», repitió la voz. El tono cambió, se volvió grave. «Mal lugar, amigo. Muy mal lugar. No salga de su camión. El frío es traicionero. Pero el bosque es peor». «No es el bosque», susurró Javier frenético. Acababa de oír otro sonido. Un crujido, como de madera vieja, o huesos. Venía del techo del remolque. Alguien, o algo, estaba moviéndose encima. «¿Qué dice Correcaminos? Se corta». Javier miró por el espejo retrovisor. No podía ver nada en la oscuridad total. Apagó las luces del tablero, las pocas que quedaban con la batería de emergencia, para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El terror era absoluto. Le susurró al radio, con la voz rota. «Apagué las luces. Hay alguien, algo, está en el camión». Hubo un silencio en la radio, y entonces Javier lo oyó. Un golpe sordo en la parte trasera del remolque, como si algo pesado hubiera saltado al suelo, seguido por el sonido de pasos ligeros sobre la grava de la carretera. Se estaba acercando a la cabina. Javier apretó el micrófono de la radio con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró fijamente el espejo lateral, esperando ver algo. «Dios mío, Mijay, o como te llames. Ya la escucho. Ya la escucho bajando del remolque». El silencio que siguió a sus propias palabras fue el más aterrador de su vida. El camionero rumano no respondió. Los pasos se detuvieron, justo al lado de su puerta. Javier contuvo la respiración. Podía oler algo. Un olor dulce como a tierra mojada y rosas muertas. Esperó el golpe en el cristal. Esperó el grito. Pero no llegó nada. Solo un susurro, tan suave que pudo ser el viento. O una voz de mujer. «Ajutor. Ayuda». Javier abrió los ojos de golpe. No era la dama blanca del folleto. La figura que vio en la ventana del conductor no era un fantasma aterrador. Era una mujer. Joven, pálida como la muerte. Sí, pero real. Tenía los labios morados por el frío y los ojos desorbitados por el terror. Llevaba un camisón delgado, sucio. Estaba temblando violentamente. «Ajutor», repitió. El miedo de Javier se evaporó, reemplazado por algo más fuerte, su instinto de proteger. Este no era un monstruo, era una víctima, estaba viva, estaba en el contenedor. ¿Alfredo lo sabía? ¿Qué clase de antigüedad era esta? Javier quitó el seguro y abrió la puerta. La mujer cayó en sus brazos, casi inconsciente. Estaba helada. La subió a la cabina. «Señorita, ¿me oye? Soy Javier».
Soy amigo. La envolvió en su saco de dormir. Dios santo, ¿quién le hizo esto? Ella solo temblaba. Javier le dio un poco de agua. Sus manos eran finas, sus uñas estaban rotas por raspar el interior del contenedor. Había estado encerrada ahí. La antigüedad de Alfredo. Javier sintió una rabia que le quemó el estómago. Rabia contra Alfredo, contra el cliente, contra sí mismo por no haber hecho preguntas. De repente, la mujer abrió los ojos y lo agarró del brazo. Vin. Hey, Vin. Vienen. Ellos vienen. ¿Quiénes vienen? Y entonces Javier los vio. Luces. 2 pares de faros subiendo la montaña. No era la policía. Eran 2 camionetas negras, grandes, tipo Suburban, que no tenían nada que hacer en esa carretera. Se movían rápido. Eran los clientes. Habían venido a recoger su paquete. Escóndase, ordenó Javier. Metió a la mujer en la litera y la cubrió con mantas. No haga ruido. Pase lo que pase. Las camionetas frenaron bruscamente detrás del remolque. Las puertas se abrieron. Salieron 4 hombres. Vestían abrigos largos y oscuros. No parecían rumanos. Hablaban en un idioma que Javier no reconoció, quizás ruso, o algo parecido. Se movían con eficiencia militar. Uno de ellos, el líder, un hombre alto con cicatrices en la cara, se acercó al contenedor. Sacó una llave especial y abrió los sellos. Javier observaba sin respirar desde la oscuridad de la cabina. «Este deschis está abierto», gritó el hombre. Revisaron el interior. Javier oyó un grito de furia. «Este Goala está vacío». El líder miró directamente hacia la cabina del camión. Javier supo que lo habían visto. El hombre levantó una mano y señaló. «Verificasi cabina. Revisen la cabina». 2 hombres empezaron a caminar hacia él. Javier buscó un arma. Lo único que tenía era una llave de tuercas pesada. La agarró. «No se mueva», le susurró a la mujer. No iba a morir así. No iba a entregarla. Si iba a caer, caería peleando por algo que importaba. El hombre que caminaba hacia su puerta era corpulento. Javier se preparó para el impacto. La manija de la puerta sonó. Y entonces, un nuevo sonido. Un aullido. Pero no era un lobo. Era un sonido profundo, gutural, y venía del bosque. El hombre se detuvo. Miró hacia la oscuridad de los árboles. De la niebla emergió una figura. Era la dama blanca, la helara del folleto. Pero no era como Javier la había visto. No era una visión borrosa. Era alta, imponente, y sus ojos brillaban con una luz azul pálida. Detrás de ella vinieron más. Sombras. Los lobos. Pero eran enormes, más grandes que cualquier lobo que Javier hubiera visto. Los hombres de las camionetas retrocedieron. Uno de ellos sacó un arma, pero antes de que pudiera disparar, la dama blanca levantó una mano y un viento helado barrió la carretera, apagando las luces de las camionetas. Se oyeron gritos, gritos de terror. Los lobos atacaron. Fue rápido. Fue brutal. Javier y la mujer observaron en un silencio atónito. En menos de un minuto todo había terminado. La dama blanca caminó lentamente hacia la cabina. Javier no sintió miedo. Ella lo miró. Sus ojos no eran malévolos. Eran tristes. Asintió una sola vez. Y luego, ella y los lobos desaparecieron de nuevo en la niebla. Amaneció. Las camionetas negras seguían allí, pero los cuerpos no. Solo manchas oscuras en la nieve que había empezado a caer. La radio cobró vida. «Correcaminos. Aquí Grizzly. ¿Estás bien?» Vi luces. Parecía una guerra. Estoy bien, Mijay. No vas a creerme. En el Paso Borgo te creo todo. Hay una grúa en camino. Un camino forestal a 2 kilómetros. Bájalo y te encontrarán». Javier miró a la mujer. «Tenemos que movernos». La leyenda no había sido una amenaza. Había sido una advertencia. Y una salvación. La mujer se llamaba Elena. Era hija de un político en Moldavia que se había negado a hacer tratos con una mafia de trata. Esto era su castigo. La estaban llevando a un cliente en el oeste de Europa. Javier sintió náuseas. El cliente de Alfredo. El hombre rico de las antigüedades. Quizás el mismo que vivía en una mansión en Beverly Hills esperando sus inversiones. Caminaron por la nieve. El frío era intenso, pero Javier ya no lo sentía. Se sentía vivo.
con un propósito. Encontraron la grúa. Mihai estaba allí, un hombre grande con una barba amable. Vio a Elena y no hizo preguntas. Solo asintió. Vamos. Los sacaré de aquí. Llegaron a Bistrica, un pueblo gris pero seguro. Javier usó el teléfono de Mihai. Su primera llamada no fue a Alfredo, fue a la embajada de Moldavia. Contó la historia. Elena estaba a salvo. Su segunda llamada fue a Rosa. Vieja, voy a casa. Sí, para siempre. Su tercera llamada fue a don Alfredo. Javi, ¿dónde diablos estás? El cliente está furioso. El contenedor está vacío. ¿Vas a pagar por esto? Javier se rió. Una risa seca, fría como el aire de la montaña. Escúchame bien, Alfredo. Sé lo que había en ese contenedor. Y sé lo que eres. Eres basura. Renuncio. Y si intentas buscarme, o buscar a mi familia, le contaré a la Policía Internacional exactamente qué clase de antigüedades transportas. Colgó. Apagó el teléfono prestado. Se sintió ligero. Había perdido su camión. Había perdido su trabajo. Había perdido 10.000 euros. Pero había ganado algo mucho más importante. Había recuperado su alma. Se dio cuenta de que la herencia que le dejaría a su familia no era dinero en el banco ni propiedades. Era el ejemplo de un hombre que, al final del camino, eligió hacer lo correcto. La verdadera superación no era aguantar la injusticia, era combatirla. Mihai lo llevó a la estación de tren. Buena suerte, correcaminos, le dijo el rumano. Que Dios te bendiga, Mihai. Mientras el tren se alejaba de las montañas, Javier miró por la ventana. La niebla todavía cubría los picos. Pensó en el Ara, la dama blanca, un fantasma, una leyenda, o quizás solo la montaña protegiendo a los suyos. Javier sonrió. Ya no era un hombre asustado, era un hombre que regresaba a casa. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, si te llegó al corazón, te pido que me ayudes a que este canal siga creciendo. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué sentiste con la historia de Javier? ¿Qué hubieras hecho tú? Y por favor, sigue el canal y activa la campanita para no perderte ninguna reflexión. Me ayuda mucho saber qué piensas. ¿Qué otras historias te gustaría escuchar? ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde llegamos. Como agradecimiento por tu tiempo, y para cuidar de nosotros, dejé fijado en el primer comentario unas recetas que me han pedido mucho. Un par de tés para calmar la ansiedad, y unos postres muy ricos sin azúcar, para darnos un gusto sin culpa. Gracias de corazón por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a toda tu familia.